El expediente de quiebra del capítulo 11 de Toys R Us tiene varios cientos de páginas. La mayor parte es jerga legal estándar. Pero enterrada en las divulgaciones financieras hay una cifra que te dice todo lo que necesitas saber sobre lo que le pasó a esta empresa. 470 millones de dólares. Eso es lo que 3 firmas de Wall Street extrajeron en honorarios e intereses de Toys R Us durante 12 años, mientras la empresa no podía permitirse arreglar sus propias tiendas. En 2018, todas las tiendas cerraron. 33,000 personas perdieron sus empleos. Ninguna recibió indemnización por despido. Todo el mundo dice que Amazon mató a Toys R Us. El expediente de quiebra cuenta una historia diferente. Una semana antes de que se anunciara la quiebra, 5 ejecutivos se sentaron y se repartieron $8.2 millones en bonos de retención. El CEO se quedó con 2.8 millones. Esta era una empresa que no había reportado ganancias en 5 años. Volveremos a esos bonos y a quien exactamente los aprobó. Pero primero, el acuerdo que hizo todo esto inevitable. En 2004, Toys R Us tenía problemas. Las tiendas parecían no haber sido tocadas desde 1990. Walmart los estaba venciendo en precio. Las acciones estaban cayendo. Pero la empresa también tenía $2.2 mil millones en efectivo. Estaba generando ingresos. Estaba pagando sus deudas. Esta no era una empresa en caída libre. Era una empresa que necesitaba inversión. En 2005, 3 firmas adquirieron Toys R Us. KKR, Bain Capital y Vornado Realty Trust. El precio fue de $6.6 mil millones. Pusieron $1.3 mil millones de su propio capital. Los $5.3 mil millones restantes fueron prestados, y esa deuda se colocó directamente sobre Toys R Us. No sobre KKR. No sobre Bain. No sobre Vornado. Sobre la empresa que acababan de comprar. Toys R Us ahora era responsable de pagar el costo de su propia adquisición. La carga de deuda era 7 veces y media las ganancias anuales de la empresa. Desde el momento en que se cerró el trato, cada dólar que Toys R Us generaba se destinaba a pagar una deuda que nunca pidió. Y el hombre que aprobó la venta, el CEO John Eyler, recibió $65 millones en compensación al cierre. Los 33,000 empleados que vinieron con el trato no recibieron nada y nunca fueron consultados. Tan pronto como se cerró la adquisición, KKR, Bain y Vornado pusieron un sistema en marcha. Firmaron lo que llamaron un acuerdo de asesoría. Bajo este acuerdo, Toys R Us pagaría a las 3 firmas $15 millones al año, aumentando un 5% anualmente, por servicios de asesoría. Cuando revisas los expedientes de quiebra página por página, un detalle destaca por encima de todo. Las 3 firmas no estaban obligadas a proporcionar ningún servicio real a cambio de estos honorarios. 15 millones al año, deducidos automáticamente, por nada contractualmente garantizado. Además de eso venían comisiones por transacciones. 81 millones en el momento de la compra. 7 millones más en 2009. Comisiones adicionales cada vez que la empresa refinanciaba. Durante 12 años, el total alcanzó $470 millones. Esto no es una estimación. Está en los expedientes públicos. ¿Qué quedaba para el negocio real? Toys R Us estaba gastando $400 millones al año solo en intereses de la deuda. Para poner eso en perspectiva, eso es más de lo que la empresa gastó en renovaciones de tiendas y desarrollo de comercio electrónico combinados durante los 12 años completos de propiedad de capital privado. Cada trimestre, $15 millones salían del edificio en honorarios de asesoría. Cada trimestre, otra ronda de tiendas se quedaba exactamente como estaba, con luces fluorescentes zumbando sobre los mismos pasillos desordenados. El sitio web se quedó una generación atrás de Amazon. Los precios no podían competir con Walmart.
El dinero que podría haber salvado a esta empresa fluía, trimestre tras trimestre, hacia 3 firmas que no tenían obligación de hacer nada a cambio. Toys R Us estaba atrapado. No podía invertir porque estaba pagando deuda. No podía generar más ingresos porque no estaba invirtiendo. Entre 2010 y 2013, la empresa intentó una oferta pública inicial, esperando que los mercados públicos proporcionaran suficiente capital para reducir la deuda. La oferta pública fracasó. Ningún inversor quería una empresa tan altamente apalancada. Luego, en 2014, uno de los 3 dueños te dijo todo lo que necesitaba saber sin decir una palabra. Vornado discretamente dio de baja su participación completa en Toys R Us a cero. En lenguaje financiero, eso significa que Vornado consideraba su propiedad en la empresa completamente sin valor. Ellos sabían. Y los honorarios de asesoría siguieron llegando. 15 millones al año, automáticamente, de una empresa que uno de sus propios dueños había valorado en cero. Si la empresa ya estaba muerta en los libros de Vornado, ¿por qué instalar nuevo liderazgo? Al año siguiente, KKR y Bain hicieron exactamente eso. Trajeron a Dave Brandon como CEO. Brandon no era un especialista en recuperación de comercio minorista. Era el exdirector de Domino's Pizza y el exdirector atlético de la Universidad de Michigan, un cargo que dejó bajo controversia. Su compensación en Toys R Us era de $12.5 millones al año. 5 años sin ganancias, 5.000 millones en deuda, y el nuevo CEO gana 12.5 millones. No fue contratado para salvar la empresa. Septiembre de 2017. Toys R Us se declara en quiebra bajo el capítulo 11. 5.000 millones en deuda. 400 millones al año en intereses. 12 años de extracción. Y una semana antes de esa declaración, 5 ejecutivos ya habían cobrado su recompensa. $8.2 millones en bonos de retención, repartidos entre el liderazgo principal. Dave Brandon recibió personalmente 2.8 millones. Los bonos fueron aprobados por la junta directiva, una junta que incluía ejecutivos de KKR, Bain y Vornado, las mismas firmas que habían pasado 12 años extrayendo honorarios de la empresa mientras se hundía. Después de la declaración, la empresa volvió al tribunal y solicitó $16 millones adicionales en bonos de incentivo para ejecutivos. Si se cumplían los objetivos de desempeño, el total podría llegar a 32 millones. $32 millones para 17 ejecutivos. $0 para 33,000 trabajadores. La misma empresa. El mismo año. ¿Quién firma ese cheque? 6 meses después, la reestructuración colapsó. Toys R Us anunció la liquidación total. Las 800 tiendas estadounidenses cerrarían permanentemente. Cada uno de los 33,000 empleos restantes sería eliminado. Las personas que manejaron las ventas de liquidación, que organizaron los estantes y ayudaron a los últimos clientes a cruzar la puerta, salieron sin nada. Una de esas trabajadoras era Colleen Cleven. Había pasado años en Toys R Us, trabajando en el piso, ayudando a familias a elegir regalos para sus hijos. Cuando se anunció la liquidación, escribió una petición. Sus palabras fueron directas. Dijo que los ejecutivos de la empresa se habían dado enormes pagos mientras los trabajadores perdían sus medios de vida, y que eso era inaceptable. Más de 9.500 personas firmaron. Los trabajadores organizaron protestas frente al edificio de apartamentos de Dave Brandon en Manhattan. Marcharon hasta las oficinas de KKR en West 57th Street. Se presentaron en Bain Capital en Boston. Bajo presión pública sostenida, KKR y Bain acordaron contribuir $10 millones cada uno a un fondo de ayuda para antiguos empleados. 20 millones en total. Divídelo entre 33,000 trabajadores y obtienes aproximadamente $600 por persona. Las 3 firmas habían cobrado 470 millones.
En 2020, un fideicomiso de acreedores presentó una demanda contra Brandon y ejecutivos conectados con KKR, Bain y Vornado, alegando incumplimientos del deber fiduciario y ocultación fraudulenta. Nunca se presentaron cargos penales. Hoy, KKR gestiona más de $500 millones. Brandon está en la junta directiva de Domino's Pizza. Nadie fue a prisión. A nadie se le prohibió hacer esto de nuevo. Entonces, ¿quién mató a Toys R Us? No Amazon. No Walmart. No algún cambio inevitable en el comportamiento del consumidor. Toys R Us fue asesinado por una compra apalancada de $6.6 mil millones que convirtió a un minorista rentable en una operación de servicio de deuda. KKR, Bain Capital y Vornado lo cargaron con $5.3 mil millones en deuda, extrajeron $470 millones en honorarios, y cuando finalmente colapsó, 33,000 trabajadores no recibieron nada mientras los ejecutivos cobraban millones. Los documentos son públicos. Los números están en los expedientes. Y esto no es un evento único. El año pasado, Red Lobster cerró 650 restaurantes en una sola semana. 36,000 empleados perdieron sus trabajos. La estructura financiera detrás de ese colapso es casi idéntica a lo que acabas de escuchar. Mismo modelo. Mismo tipo de propietarios. Mismo resultado. Le ha pasado a Sears. A Hertz. A Pallis. Los nombres cambian. El libro de jugadas no. La pregunta no es si esto sucedió. Es porque todavía es legal. Una última cosa. Charles Lazarus fue el hombre que abrió el primer Toys R Us en 1948. Comenzó con una tienda de muebles para bebés en Washington, D.C. Los padres seguían pidiendo juguetes, así que comenzó a venderlos. Construyó esa única tienda en el minorista de juguetes más grande que el mundo había visto. Murió el 22 de marzo de 2018. La misma semana en que las últimas tiendas Toys R Us en América cerraban sus puertas. Tenía 94 años. Si conoces una empresa que merece una investigación, un nombre que siempre se sale con la suya, ponlo en los comentarios. Las fuentes de todo lo que está en este video están vinculadas en la descripción.